Bien, en este tema vamos a hablar acerca de la responsabilidad de defensa. ¿Qué es la responsabilidad de defensa? Bueno, eso es un concepto matemático que está referido al GTO y esta va a ser una gran clave a la hora de comprender el GTO y cómo funciona, ¿sí? Bueno, vamos a poner un ejemplo muy claro. Vamos a suponer que OpenRaisea MP y Hijack hace Threebed, ¿sí? Entonces, con este video se va a comprender un montón cómo funcionan varias áreas. Primero, vamos a poner que OpenRaisea Threebed un 6%, ¿sí? Y OpenRaisea un 17%. Bien. Lo primero que nosotros tenemos que saber es el success que tiene su Threebed. Con esa variable vamos a poder entender cuánto tiene que defender él. Entonces, ¿se acuerdan de la fórmula? Bien. Bien. Puse la fórmula rápida para que no estar tanto tiempo con el teclado y eso. Y recordemos, el bote, este es el OpenRace. Vamos a poner que OpenRace sea 10, más 4 la BB, más 4 el SB. Eso es el bote. Nuestro Threebed vamos a hacerlo a 33, ¿sí? Un 3,3 de Threebed. Y hacemos la fórmula del éxito, ¿se acuerdan que la que vimos antes? Que es mi apuesta dividido bote más mi apuesta. Entonces eso nos va a dar el porcentaje de éxito. ¿Se acuerdan de lo importante que era esto? Bueno, una vez que nosotros comprendemos la primer noción que tiene que tener el jugador que hace Threebed, vamos a poder hablar de la matemática de lo que es un Threebed, ¿sí? Entonces, piensa en esto. Si él tiene que tener un valor para que el Threebed sea más CB, ¿sí? Y el valor es este, 67% de success. Si él logra hacer esto, si tiene más de 67, puede hacer un Threebed con any2, o sea, con 7-2 off un Threebed. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la responsabilidad de defensa? Porque de eso se trata el video. ¿Qué es la responsabilidad de defensa? Bien. Cuando él nos hace un Threebed, es muy importante comprender que no lo tengo que defender solo el Threebed. O sea, yo abro de mid position, nos hacen Threebed y el Threebed lo tengo que defender con toda la mesa. Y eso matemáticamente es muy importante comprenderlo. Por ejemplo, si nosotros hablásemos que él nos hace Threebed y nos está haciendo Threebed a nosotros, sería como una incomprensión del juego. Él el Threebed se lo está haciendo a toda la mesa. No lo está haciendo a nosotros que abrimos de MP, por ejemplo. Entonces, para nosotros calcular el success, ponerle que nosotros dijéramos, bueno, mira, vamos por ejemplo, yo voy a foldear 67%, ¿sí? Voy a foldear 67%. ¿Él ganaría? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Foldeamos 68. ¿Nos puede hacer serie de Any2? O sea, nosotros foldeamos 68. ¿Él puede hacer un serie de Any2? ¿En la teoría puede hacerlo? Bien. Acá lo más importante es reconocer que no es un heads up esto. No es un heads up que yo abra y me haga Threebed. Entonces, por más que yo folde 68, no le es rentable hacer con Any2 un Threebed. Y ahora lo vamos a ver por qué es eso. Vamos a suponer que nosotros foldeáramos 70, ¿sí? O incluso hasta podríamos foldear más, para que vean el ejemplo. Vamos a suponer que el número de que foldeamos es 70. Entonces, matemáticamente dirían, bueno, listo, entonces por ese 3% estoy ganando. Bien, vamos a ver si eso es cierto. Lo primero que tenemos que saber, que vamos a poner un valor estándar, es que este Threebed nos van a hacer forward los jugadores con un 2,5. O sea, QQ más y ASK. Vamos a suponer que ese es el porcentaje que van a defender ellos, ¿sí? O sea, quedan 4 jugadores y nosotros. Entonces vamos a suponer que el jugador de Cutoff foldea 97,5.
97,5 es si defendiera el 2,5 de QQ más y acá. ¿Sí? Y vamos a suponer que el button lo mismo. Y la SB lo mismo. Y la BB lo mismo. ¿Sí? Hasta ahí tendré un fold de 90. Y nosotros foldeamos 70. El fold que él tiene de success es 63%. O sea, ¿sí? O sea, versus toda la mesa, él tiene un success de 63%. Es muy importante entender eso, muy importante. Porque fíjense que nosotros a él le estaríamos foldeando de más, pero nosotros comprendemos que no tengo por qué defender el 67, porque la mesa entera me ayuda y la mesa entera comparte la responsabilidad conmigo de la defensa. ¿Por qué estamos hablando de que toda la mesa juega? Porque entre todos, matemáticamente, hay equilibrios donde entre todos se defiende la matemática para que él no pueda hacer thread con Enichu, por ejemplo. Todo eso son las bases teóricas del GTO y van a ver lo importante que es comprender eso, porque a partir de ahora vamos a tener más conciencia a la hora de hacer un thread, qué tan rentable es. Por ejemplo, que no me des access acá no significa que no podamos hacer el thread con manos como por ejemplo Kakwoff. No significa eso, porque tenemos equity para hacer. O sea, son dos variables, equity más access, pero eso lo voy a explicar después, más adelante. Esto es lo básico del juego y lo principal, y muchos no lo saben, que es la matemática del juego. Cuando Hijack nos hace thread, busca un éxito de 63 para hacer EV0 con una mano como bluff. Ahora, ¿qué sucede? El 67, por más que nosotros tengamos 70, no lo logra. Todos defienden un 2,5 y ese 2,5 que defienden hace que nosotros podamos foldear más todavía, que no significa que lo hagamos, ¿sí? Vamos a poner ejemplo, poner que nosotros abriésemos ases y reyes, tendríamos fold 0% y no importaría por más que la mesa defienda, ¿se entiende? Pero estamos hablando de los términos de equilibrio y de balance, ¿sí? No significa que tengamos que foldear 70 ni nada de eso, significa que empezamos a comprender cómo funciona un thread, qué valores le pide, por qué la mesa cumple un papel importante en la hora de la defensa. Y todos estos valores nos va a llevar a una comprensión más profunda del juego, ¿sí? Ahora, bien, además de la responsabilidad, vamos a hablar de que, vamos a poner un ejemplo. Fíjense cómo, si la Big Blind me hiciera thread, la responsabilidad de defensa es 100% de mi parte, no está dividida en 5 jugadores. Eso es muy importante, porque al no haber más jugadores, solamente me queda mi defensa. Entonces estaría así en un heads up, porque ya no hay ningún jugador que me ayude a defender la frecuencia. Otra de las cosas de cómo identificar cuándo sí tengo que defender y cuándo no. Y por qué el 3-bet acá es tight. ¿Por qué se hace un 3-bet de 6 y no un 3-bet de 25, por ejemplo? ¿Por qué? Porque matemáticamente vas a buscar manos fuertes, porque ya el open race es tight, que vas a jugar un 3-bet contra un open race tight más 4 jugadores por atrás. Entonces, eso hace que la mano y el spot se resuelva de manera muy fácil. Acuérdense lo de los videos anteriores de que foldear es algo, serían los aciertos del juego, foldear y foldear y foldear. O sea que acá con que el jugador foldee el 94% está bien, y haga un 3 de 6 está bien. Son todos valores más CB si aplica los rangos correctos, porque sus manos son tan fuertes que explotar un 6% de freebet ya es más complejo. Porque de vuelta, ponele que por ejemplo el cutoff quisiera explotar el 6% este, ok,
pero de vuelta. Tiene que enfrentarse a 5 jugadores de vuelta, que tengan ases reyes. Entonces fíjense que cada vez es más complejo explotar 3-bets bien constituidos, open races bien constituidos. Entonces fíjense cómo el haber foldeado antes, o sea, un ejemplo, haber abierto, no sé, 17, hace que estemos completamente protegidos, teóricamente, ante un 3-bet, ante un 4-bet, ante todo. Esos son los principios del GTO y después voy a mostrar que dónde sí podemos explotar y dónde tiene sentido y dónde no. En mi experiencia les diría que estas dos posiciones se respeta muchísimo GTO, muchísimo, en cuestiones de rangos. ¿Sí? Son dos posiciones donde es bastante fácil en estas secuencias ganar, hasta incluso niveles un poco más altos. ¿Por qué? Porque son jugadas preflop que, con entender esto que estoy explicando, es muy difícil que nos exploten y muy difícil que nos saquen ventaja, ya que no pueden srivetarte 25%, porque matemáticamente no van a explotar y se van a autoexplotar contra toda la mesa. Y eso es importante, entender que por más que yo tenga 70 de default to 3bet, si él hiciese eso lo explota la mesa, entonces no puede ni siquiera hacerlo. Bien, obviamente que si tuviésemos falls inmensos post-flop sí podría, pero de todas maneras ellos también lo sabrían y quizás recibiría 4-bets de más, etc. Así que de un punto de partida, MP y hijack son posiciones bastante tight, por la lógica de que jugás contra muchos jugadores. Lo mismo en full ring. Full ring lo que tiene, que tiene 3 UTGs y como bien vieron, imagínense lo que es los UTG de full ring. Es incluso más difícil explotar un jugador de full ring de open race. ¿Por qué? Por ejemplo, que estuviésemos en UTG y hacemos 3-bet de MP o de hijack, pero queda toda la mesa por detrás y el rango que quiero explotar es de 12%, 15% como mucho. Entonces, reconociendo esto, reconocemos con qué manos jugamos 3-bet y por qué sí 3-bet y por qué no. Entonces ya ahora cuando jugamos la mano no estamos copiando un rango, sino estamos comprendiendo de que el success ya es justo, de que toda la mesa queda por detrás, de la responsabilidad de defensa de todos. Entonces hace que si ahora viésemos cuál es el rango exacto para hacer 3-bet acá, podríamos comprender con quién va a ser más rentable y con quién va a ser EV0. Voy a traducir lo que dije. Si yo les muestro una tabla de cómo se hace el open race de 6%, les diría que es esto. ¿Sí? Más o menos ahí. Fíjense que este es un 6% del rango. Ahora bien, imagínense que nos hace 4-bet, ¿sí? Y foldeásemos estas. Ponele que foldeamos 50%. ¿Ven que nos quedan las buenas? Si es que foldeamos a dama, etc. A lo que voy es que el rango tiene 50% fold to 4-bet, entonces no puede ser explotado. Eso más adelante lo voy a explicar con mayor profundidad. Pero lo importante acá, lo importante, es reconocer que este rango va a tener más win rate, este mismo 6%, si el rival tuviese una adaptación distinta. ¿Qué sería, por ejemplo? Si el rival open raceara 25% de MP. ¿Por qué? Porque si de 17 se va a 25%, tendríamos un 8%, ¿sí?, de explotación. Porque él tendría que defender más manos, probablemente foldee más de 70. Entonces ese 8% es lo que nuestras manos va a permitir ganar más win rate. ¿Se entiende? Mientras que si maneja 17 van a ser céntimos. Pero mientras él se desvíe de la estrategia nosotros vamos a ganar. ¿Sí? Entonces, este 3-bet de 6%, acuérdense que esto contra toda la mesa, si hay recreacionales va a rendir más, porque van a ser farja con manos como Kakuov, situaciones así, nosotros vamos a tener siempre las buenas. Por ejemplo, lo de los farjas que les decía. Y
Si el jugador está desviado, que tiene un open race más alto de esto, vamos a ganar muchísimo más. ¿Sí? Pone que tuviese 30% o incluso un recreacional, ¿sí? Que tuviera, no sé, 40% open race. Bien, con este 3-bet, al ser tight y estar protegido contra toda la mesa, ganamos muchísimo. Bien, entonces hablamos de la responsabilidad de defensa en cuando defendemos con toda la mesa y cuando heads up contra el ABB, por ejemplo, sería 100% nuestra defensa. O sea que si él nos hace 3-bet y tuviésemos que defender 67, o sea, si tuviésemos que defender, es muy importante entender que tengo que defender en teoría lo que él me dice, ¿sí? Para no dejarlo hacer un bluff más CB en el caso de que tuviese la oportunidad de hacerlo, ¿sí? Entonces, bueno, ya en el próximo video vamos a empezar a ver MP en profundidad.